buen día a todos, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a presentar el tema de condiciones de seguridad e higiene laboral y ambiental para el manejo de almacén y un laboratorio de análisis químico, a partir de las normas de Secretaría del Trabajo. Para empezar, ¿qué es la seguridad e higiene? Este es un conjunto de disposiciones legales, técnicas y organizativas para prevenir accidentes y enfermedades dentro del trabajo, garantizar condiciones seguras y controlar los riesgos en los centros de trabajo. En México, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo fija las obligaciones patronales, es decir, el diagnóstico de riesgo, capacitación, planes de emergencia e inspecciones de la autoridad, que pueden derivar en sanciones cuando no se cumple. Y bueno, pues esto tiene una gran importancia dentro de lo que son los laboratorios y los almacenes. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a lo que es la identificación y comunicación de peligros químicos. Aquí debe de haber un etiquetado mediante una norma, en este caso la norma 018 STPS 2015. Esto va a evitar que haya manipulaciones inseguras y exposiciones. También debe de haber un control de exposición a agentes químicos con monitoreos y límites permisibles. Esto lo dice lo que es la norma 010 STPS 2014. También debe de haber un manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas. Esto tiene que ver con la norma 005 STPS 1998 y una señalización de equipos, rutas y tuberías de acuerdo con la norma 026 STPS 2008. También debe de haber un equipo de protección personal, también llamada las EPP. Aquí va a aplicar lo que es la norma 017. Y también debe de haber ergonomía y el manejo de materiales en almacenes. Esto de acuerdo con la norma 0361 STPS 2018 para el manejo de un manual de cargas. Y bueno, dentro de esto, ¿cuáles son las consecuencias de no aplicar estas medidas? Pues puede haber accidentes y daños a la salud, en este caso por la exposición a químicos, incendios, explosiones y sobreesfuerzos. También puede haber riesgos ambientales, que es por ejemplo la generación de residuos peligrosos que se deben clasificar y gestionar conforme lo que es la norma 052 de Semarnat 2005. Los productos caducos se consideran residuos peligrosos, que es lo que establece o lo que dice esta norma. Y también hay sanciones legales, ya que la STPS puede imponer multas por incumplirlas o por incumplir un tipo de violación que puede poner en riesgo, en este caso, lo que es la integridad de las personas que están trabajando. La normatividad mexicana establece lineamientos para proteger la salud de los trabajadores y así prevenir riesgos en los centros de trabajo. A continuación menciono 7 normas más relevantes en los centros de trabajo. La primera es la norma 005 STPS 1998. Esta nos habla sobre condiciones de seguridad para el manejo de sustancias químicas peligrosas. El objetivo es establecer medidas preventivas y de control para evitar riesgos durante el almacenamiento, transporte y uso de químicos peligrosos. La segunda norma es la norma 010 STPS 2014. Esta nos habla sobre agentes químicos contaminantes en el ámbito laboral. El objetivo es regular los límites máximos permisibles de exposición y las medidas de control para proteger la salud de los trabajadores. La tercera norma es la norma 018 STPS 2015. Esta nos habla de la notificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Su objetivo es implementar el sistema globalmente armonizado para etiquetado y hojas de datos de seguridad. La cuarta norma es la norma 019 STPS 2011. Esta nos habla de la constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. Su objetivo es establecer lineamientos para integrar y operar estas comisiones en los centros de trabajo. La quinta norma es la norma 026 STPS 2008. Esta nos indica los colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. ¿Cuál es su objetivo? Este es estandarizar el uso de señales visuales y colores para prevenir riesgos y guiar en emergencias. La sexta norma es la norma 017 STPS 2008, que nos habla del equipo de protección personal. Su objetivo es establecer requisitos para la selección, uso y manejo del EPP.
de acuerdo con los riesgos del trabajo. Y por último, la séptima norma es la 052 Semarnat 2005. Esta nos habla de los residuos peligrosos. Su objetivo es establecer las características, procedimiento de identificación, clasificación y manejo de los residuos peligrosos. Bueno, en este punto vamos a hablar sobre la seguridad en un almacén de sustancias químicas. Como primer argumento tenemos las condiciones de almacenamiento. Este consta de tres puntos muy importantes, tales como la ventilación, la temperatura y la estantería adecuada. Primero hablaremos sobre la ventilación. La ventilación es esencial para minimizar la concentración de vapores tóxicos en el área de trabajo. Se recomienda realizar monitoreos periódicos de la calidad del aire para asegurar que los niveles de contaminantes se mantengan dentro de los límites establecidos como seguros. ¿Para qué? Para que no pueda dañar a nuestros trabajadores o haya algún otro inconveniente. También tenemos la temperatura. Esta establece que las sustancias químicas deben ser almacenadas en un rango de temperatura específico. Este se detalla en la hoja de seguridad que conocemos como HDS. Es importante tener termómetros y sistemas de alarma que notifiquen si se alcanzan temperaturas peligrosas. También tenemos la parte de estantería adecuada. En esta parte vamos a recalcar que las estanterías deben de ser robustas y diseñadas para soportar el peso de los productos químicos. Se recomienda que el uso de las estanterías sea ajustable y puedan adaptarse a diferentes tamaños y envases. También se recomienda que estas no se puedan oxidar, sean de un buen material y asimismo que haya revisión constante de las mismas. Ahora hablaremos de la parte de segregación de sustancias. Como primer punto tenemos los ácidos y las bases. La segregación es crucial para prevenir accidentes peligrosos, por ejemplo, el almacenamiento conjunto de ácidos fuertes y bases. Este puede resultar en reacciones exotérmicas violentas. ¿Qué quiere decir esto? Las reacciones exotérmicas, como bien sabemos, surgen de una liberación de energía de una reacción entre ambas sustancias. Esto puede afectar a los involucrados que estén manejando dichas sustancias. También tenemos la parte de inflamables. En la parte de inflamables, los líquidos deben almacenarse en gabinetes de seguridad diseñados específicamente para contener derrames y retardar al fuego. Se deben mantener a una distancia segura de fuentes de ignición, tales como equipos de calefacción o algunos equipos electrónicos. También tenemos la parte de oxidantes. Los oxidantes se deben almacenar en lugares frescos y secos, alejados de materiales combustibles. Estos deben estar en recipientes compatibles que no hagan reacción con las sustancias que contienen. Algunas sustancias pueden reaccionar con la luz. Estos recipientes pues sirven para que no haya ninguna reacción negativa en el uso de las mismas. Ahora vamos con la parte de etiquetado correcto basado en la NOM 018 STPS 2015. Esta norma establece que todos los envases de sustancias químicas deben estar etiquetados de manera apropiada, con información clara sobre los peligros que ésta incluye, instrucciones de manejo y medidas de seguridad que se deben tomar en caso de un accidente. El etiquetado debe incluir pictogramas de riesgo, así como palabras de advertencia y descripción de peligros. Este se basa en 5 puntos importantes, tales como la clasificación de los peligros. Estos se deben clasificar en las sustancias químicas según su peligrosidad utilizando un sistema armonizado, que facilita la comprensión y el manejo seguro de las mismas. También tenemos los elementos de la etiqueta. En los elementos de la etiqueta deben incluir información escrita y gráfica sobre la sustancia química peligrosa, como su nombre lo indica, riesgos asociados y medidas de seguridad. También tenemos los colores y símbolos que se van a utilizar para etiquetar a las mismas. La norma especifica el uso de los colores y símbolos que alertan sobre los riesgos, así como inflamabilidad, toxicidad, corrosividad, entre otros, que se alean a los mismos. También tenemos la hoja de datos de seguridad, que nosotros conocemos como HDS. Se requiere que las etiquetas estén acompañadas de hojas de seguridad para proporcionar la información adicional del manejo de la sustancia química. También tenemos la responsabilidad que van a emplear los trabajadores, ya que estos son responsables de garantizar que las etiquetas sean claras y visibles, como también es importante que estén capacitados para manejar e interpretar cualquier tipo de información en caso de riesgo. Tenemos
la parte de señalización de riesgos. La señalización debe ser visible y comprensible utilizando colores y símbolos estandarizados previamente. Las rutas de evacuación deben estar claramente marcadas y libres de obstáculos. También se debe llevar a cabo las evacuaciones de manera periódica para tener una mayor prevención sobre las mismas. Tenemos puntos importantes como lo son las rutas de evacuación. Las rutas de evacuación deben estar claramente marcadas y libres de obstáculos. Se recomienda que estén iluminadas. Esto para que haya visibilidad sobre dónde se encuentran. Indican mapas sobre los lugares visibles. También tenemos la parte de entrenamiento. Realizar simulacros de manera frecuente capacita a los trabajadores en el manejo de sustancias químicas y también los ayuda a estar preparados ante cualquier eventualidad. También tenemos las señales de advertencia. Las señales de advertencia es importante utilizarlas puesto que esta indican los tipos de sustancias químicas almacenadas como inflamables, tóxicas o corrosivas. Estas señales deben ser visibles y fáciles de interpretar. También tenemos el plan de emergencia. Debe haber un plan de emergencia que incluya procedimientos claros para la evacuación y el manejo de los incidentes. Este plan debe ser conocido por todos los empleados. También tenemos los equipos de protección. Es importante que los trabajadores cuenten con los equipos de protección adecuados para todas las personas que estén dentro del centro de trabajo. También es importante que sepan cómo utilizarlos de manera correcta. Como último concepto vamos a tener los planes de emergencia. Este consta de dos conceptos clave, tales como los protocolos de evacuación y los extintores específicos. El primero es un plan de emergencia que debe incluir procedimientos claros para la evacuación, designando a un responsable. Esto para que él supervise la seguridad del personal y la correcta implementación del dicho protocolo. También tenemos la parte de extintores específicos. Deben estar disponibles extintores adecuados para cada tipo de sustancia química. Ejemplo de estos se utilizan los extintores de CO2 para fuegos de líquidos inflamables. Los otros son los extintores de agua para fuegos de sólidos combustibles. Los empleados deben recibir capacitación de cómo utilizarlos y el uso de los extintores en respuesta ante una emergencia. Y bueno, continuamos con la seguridad en el laboratorio de análisis químico, el cual es importante para fomentar una mentalidad de seguridad entre el personal, ya que el personal del laboratorio debe comprender que el bienestar y la seguridad de cada individuo depende de actividades claramente definidas de trabajo en equipo y responsabilidad personal, y que la seguridad en el laboratorio no se limita a materiales y equipos, sino también a procesos y comportamientos. También es importante aprender a participar en esta cultura de evaluación habitual de riesgos, planificación de experimentos y consideración de las peores posibilidades. Dentro de esto se encuentra el uso obligatorio de equipos de protección personal, como lo es bata, guantes, lentes y mascarilla, el cual la vestimenta y el equipo de protección personal pueden actuar como barrera para reducir el mínimo el riesgo de exposición a aerosoles, salpicaduras e inoculación accidental. Las prendas de vestir y el equipo que se seleccionen dependen de la naturaleza del trabajo que se tenga que realizar. En el laboratorio, los trabajadores llevarán ropa protectora que deberán quitarse antes de abandonar el laboratorio. Algunos de estos son, como ya se mencionó, la bata, guantes, lentes y mascarilla. Después sigue el procedimiento seguro en el manejo de reactivos y como primer punto tenemos la incompatibilidad entre reactivos, el cual es necesario evitar el contacto entre sustancias que pueden tener reacciones peligrosas. Por ello se recomienda el uso de recipientes y herramientas de materiales idóneos para los diferentes reactivos. También hay que tener un inventario controlado, el cual se debe mantener una actualización constante en el inventario con el fin de verificar el estatus del stock y vencimiento de algunos productos. El cuidado del etiquetado es indispensable para esta tarea,
y así poder eliminar los residuos vencidos cuando sea necesario. También es importante el almacenaje adecuado, ya que los reactivos químicos no deben colocarse en estantes altos y en lugares donde estén expuestos al sol. Además deben ser organizados según su clase y después de su uso debe ser colocado en el lugar que le sea correspondiente. También tapar los recipientes. Los recipientes de los reactivos deben estar siempre tapados. Al utilizar alguno se debe tapar inmediatamente y colocarlo en el lugar que tenga asignado para su almacenamiento. Cualquier envase destapado está expuesto a entradas de agua o de cualquier sustancia que pueda resultar peligrosa. También se debe etiquetar los envases, ya que en la etiqueta inmediatamente de cualquier solución o nuevo reactivo con el que se trabaje, la etiqueta tiene que ser original de la sustancia química. Si está deteriorada, debe cambiarse, incluyendo toda la información necesaria. También tiene que tener una temperatura adecuada. Los reactivos deben estar a una temperatura adecuada que les permita mantener sus propiedades y evitar así accidentes. Tenemos también el equipo de seguridad. En este entran lo que son las regaderas de emergencia, lavaojos y campana de extracción. La regadera de emergencia se ocupa para casos en los que hay derrame o salpicadura de sustancias químicas sobre la persona, que tiende a traer riesgos de contaminación o quemaduras químicas. En cuanto al lavaojos, es un dispositivo de seguridad capaz de actuar de forma rápida y eficaz cuando la persona se ve afectada ante una contaminación de polvo, gas u otras sustancias. Y la campana de extracción sirve para extraer gases con un sistema de ventilación de extracción local utilizado para controlar la exposición por inhalación de sustancias peligrosas. Son fundamentales para limpiar el aire de los vapores y gases tóxicos que podrían atentar contra la salud de los encargados de afectar también las tareas en el laboratorio. De un protocolo de primeros auxilios en caso de exposición a accidentes. Como primer punto, si un producto químico te salpica en los ojos, hay que utilizar inmediatamente una ducha de lavaojos y lavar completamente el ojo afectado durante unos 15 minutos sin interrupción. Hay que actuar siempre con urgencia en menos de 10 segundos. Después no se debe aplicar ningún tipo de colirio o pomada sobre los ojos y si es necesario hay que pedir asistencia médica. Si es algún tipo de quemadura, hay que tratar de echar agua fría durante al menos 15 minutos. Si afectara al cuerpo hay que meterse directamente a la ducha de emergencia y no hay que quitarse la ropa. También si ocurre un accidente o una posible contaminación por un pinchazo o una muestra derramada sobre la piel o mucosa erosionada, debe lavarse la herida con abundante agua y jabón durante unos minutos y después se debe aplicar un apósito con alcohol yodado. Ante electrocución, lo primero que hay que hacer es desconectar la corriente. Si no fuese posible, la persona que va a ayudar deberá protegerse con aislantes eléctricos, ya sea papel o ropa que sea especial. Y nunca hay que tocar a la víctima directamente. Después tenemos lo que son el control de residuos químicos, específicamente en almacenamiento temporal y disposición final. En almacenamiento
temporal aquí es un almacenamiento de residuos químicos en los laboratorios. Se debe realizar de manera temporal mientras se lleva a cabo el acopio de acuerdo con el calendario de confinamiento establecido al inicio de cada año por la Comisión de Bioseguridad. Los residuos deben almacenarse en lugares secos, protegidos de la luz del sol, y tienen que estar seguros y específicamente destinados para los laboratorios. Y por último tenemos la disposición final, que es la eliminación de recipientes, vidrio o plástico que contuvieron reactivos químicos. Es responsabilidad tanto de los usuarios como de los gerentes de residuos químicos. Los envases de plástico deben ser totalmente compactos y ponerlos en una bolsa de plástico para posteriormente llevarlos a un almacén temporal de confinamiento de acuerdo con el calendario de residuos químicos, y nunca deben ser desechados en la basura municipal. La higiene laboral se enfoca en la prevención de enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo. Su objetivo es identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo en el ambiente laboral que pueden afectar a la salud de los trabajadores. Estos riesgos pueden ser físicos o químicos. En los físicos están las distracciones como el Internet, y en los químicos como gases o sustancias que puedan causar un accidente. El control de la exposición a sustancias químicas es fundamental para prevenir intoxicaciones y enfermedades profesionales. Se va a basar en 3 características importantes. El primero va a ser el monitoreo ambiental, que es la medición sistemática de la concentración de agentes químicos en el aire de un lugar de trabajo para poder evaluar el nivel de exposición de los trabajadores. Para este se van a utilizar equipos especializados para recolectar las muestras y así poder analizarlas en un laboratorio. Después son los límites permisibles, que son las concentraciones máximas de una sustancia química a las que un trabajador puede estar expuesto sin sufrir algún efecto adverso para su salud. Estos límites van a ser establecidos por normativas nacionales e internacionales, que van a servir como referencia para determinar si el ambiente de trabajo es seguro o no es seguro. Y por último, las medidas de control, que incluyen la situación de sustancias peligrosas por otras menos nocivas, como el uso de equipos de protección personal, que es pues las mascarillas, guantes y trajes especiales. La higiene personal en el ámbito laboral es crucial para prevenir la propagación de gérmenes y la contaminación de productos o áreas de trabajo. Y 2 prácticas clave para la higiene personal pues son el lavado de manos y la prohibición de alimentos en ciertas zonas. El lavado de manos es frecuente y adecuado con agua y jabón, ya que es la medida más simple y eficaz para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas. Y pues es importante saber lavarse las manos, y para eso se muestra aquí una imagen en donde se puede ver los 7 momentos para lavarse las manos. Y bueno, para la prohibición de alimentos en el área, pues se debe evitar consumir alimentos o bebidas en zonas de trabajo, especialmente en donde se manejen sustancias químicas o biológicas que puedan causar la ingestión accidental de los contaminantes. Y dentro de los programas de capacitación en seguridad está la capacitación en manejo seguro de maquinaria y equipo, capacitación en el uso de equipo de protección personal, capacitación en prevención y combate de incendios, capacitación en primeros auxilios y capacitación en manejo de sustancias químicas. Ahora vamos con lo que es la protección ambiental. Esta se va a referir al conjunto de medidas, acciones y políticas que están destinadas para prevenir, reducir y reparar los daños que las actividades humanas producen en el medio ambiente. El objetivo principal es garantizar el equilibrio ecológico, la conservación de los recursos naturales y también la salud de las personas. Aquí coloco algunos elementos clave para la protección ambiental, en la cual tenemos lo que es la prevención,
que ésta busca que las actividades productivas, industriales y cotidianas generen la menor cantidad de contaminación posible. Un ejemplo de esto puede ser minimizar residuos químicos en lo que son los laboratorios. También el control y la regularización, es decir, la aplicación de normas y leyes ambientales. En México, por ejemplo, está la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente, o también están lo que son las normas mexicanas sobre los residuos, emisiones y descargas. También tenemos lo que es la conservación y restauración. Esto consiste en proteger a los ecosistemas y especies en riesgo, y también reparar daños ocasionados por la contaminación o la explotación excesiva de los recursos. Y tenemos también lo que es la responsabilidad compartida. Aquí tanto gobiernos, empresas, instituciones educativas, la sociedad deben de participar en este caso en la protección del medio ambiente, el aire, el agua, el suelo y también la biodiversidad. Pero esto arraigado a lo que es el contexto laboral y de los laboratorios, la protección ambiental va a implicar el manejar de forma adecuada lo que son los residuos peligrosos, el almacenar los reactivos en condiciones seguras para evitar fuegos o derrames, el cumplir con las normas como la norma 052 de Semarnat 2005, que se refiere a lo que son los residuos peligrosos, y también la norma 001 Semarnat 2021, que esta nos indica los límites contaminantes en descargas. Y también el promover una cultura de prevención y cuidado ambiental dentro de lo que son los centros de trabajo. Ahora hablaremos sobre las normas sobre manejo de residuos peligrosos. Aquí lo dividí en 4 puntos importantes. En el primero tenemos la clasificación y la identificación. Aquí las normas que podemos encontrar están la norma 052 de Semarnat 2005, que ya es la que he venido mencionando anteriormente, y esta va a definir lo que son las características CRETIP, procedimientos de identificación y listado, incluye los productos fuera de especificación o los productos que ya están caducados, como residuos peligrosos. También otra de las normas es la norma 053 de Semarnat de 1993. Aquí podemos encontrar lo que son los procedimientos de extracción para determinar el nivel de toxicidad. Otra de las normas es la 054 también de Semarnat de 1993. Esta nos va a especificar lo que es la incompatibilidad de residuos para definir segregación y almacenamiento. Y por último tenemos la norma 161 de Semarnat 2011, que esta nos indica residuos de manejo especial y sujetos a un plan de manejo, como por ejemplo ciertos envases, materiales que no son peligrosos por norma pero que también requieren de una gestión. Como segundo punto tenemos lo que es la generación y control, que estas son obligaciones típicas. Es decir, aquí se tiene que elaborar un inventario y clasificar por corriente, segregar por lo que es compatibilidad, etiquetar y almacenar temporalmente en lo que son las áreas ventiladas, con contención y señalización, llevar bitácoras y entregar a transportistas, gestores o gestores autorizados con manifiesto y constancias. El tercer punto tenemos lo que son las descargas de agua. Si hay descargas a cuerpos receptores nacionales, aplican límites como por ejemplo la norma 001 de Semarnat 2021. Y si esto es a sistema municipal, aplica lo que es la norma 002 Semarnat de 1996. Y como último punto tenemos lo que es la señalización y comunicación de peligros para residuos y químicos almacenados. Aquí rige lo que es la norma 026 STPS 2008, donde nos indican lo que son los colores, señales y también las tuberías. Y también tenemos la norma 018 STPS 2015. Estrategias de minimización de desechos químicos. Aquí tenemos lo que es la prevención o minimización en la fuente, es decir, una compra inteligente, es decir, los tamaños adecuados, sustitución por menos peligrosos, escalamiento de reactivos y optimización de procesos. El LGP-HIR establece la jerarquía de prevención, valorización y disposición final. También tenemos la segregación desde el origen por compatibilidad, es decir, ácidos, bases, oxidantes, inflamables, metales, etc. Esto para poder facilitar el reciclaje o el tratamiento.
También tenemos lo que es la recuperación o reciclaje cuando aplique, por ejemplo en los solventes, con gestores autorizados, registro documental de entradas y salidas, y también la capacitación periódica al personal y las comisiones de seguridad e higiene activas. Esto de acuerdo con la norma 019 STPS 2011, para poder verificar obviamente el cumplimiento. También tenemos lo que es la disposición segura de envases y reactivos caducos. Los reactivos caducos, según la norma 052, esta considera residuos peligrosos los productos fuera de especificación o los que ya están caducados. Estos deben de manejarse como tal y enviarse a un tratamiento o disposición final con un gestor autorizado y manifiesto. También los envases contaminados. Es decir, si un envase contiene residuos de sustancias peligrosas, se considera un residuo peligroso y debe gestionarse conforme lo que dice la norma 052, esto en tanto pierda la peligrosidad. Y también tenemos los envases no peligrosos o residuos sujetos a un plan de manejo, por ejemplo, ciertos plásticos o vidrios sin contaminación. Ahora bien, vamos con lo que es el cumplimiento de la norma 052 de Semarnat 2005 y otras normas aplicables. Como primer punto tenemos identificar cada corriente de residuo, esto de acuerdo a la norma 052, y evaluar la toxicidad, la norma 053, y la incompatibilidad, la norma 054. Etiquetar y señalizar áreas recipientes, de acuerdo a la norma 026, y comunicar riesgos, de acuerdo a la norma 018. Almacenar temporalmente en condiciones seguras, entregar al transportista y gestor autorizado con manifiesto, conservar constancias, esto va de acuerdo al marco LGP-GIR y a los lineamientos del Semarnat. Y por último tenemos el controlar las descargas líquidas por lo que es la norma 001 y la norma 002 según corresponda. Y bueno, como conclusión tenemos que la seguridad, higiene y la protección ambiental en lo que son los laboratorios y almacenes no deben entenderse únicamente como obligaciones legales que se cumplen para poder evitar sanciones. Su valor verdadero va a radicar en que representa una inversión en la salud de lo que son en este caso los trabajadores, en la preservación de los recursos naturales y en la sostenibilidad de las actividades productivas. Cuando las normas se aplican de una manera adecuada, se reducen de forma significativa los riesgos de accidentes, la exposición a sustancias peligrosas y los impactos ambientales que son derivados del manejo de residuos químicos. De igual manera, es fundamental reconocer que la responsabilidad en este ámbito es compartida. Es decir, las empresas deben de garantizar condiciones seguras de trabajo, implementar sistemas de gestión ambiental y también proporcionar una capacitación constante a sus trabajadores, mientras que los trabajadores tienen el deber de participar activamente en el cumplimiento de las medidas preventivas. Solo a través de esta cooperación es posible generar una verdadera cultura de seguridad y respeto al medio ambiente, donde el bienestar humano y la protección del entorno natural se complementan para poder construir espacios de trabajo más seguros, responsables y sostenibles. Y bueno, espero que les haya gustado esta explicación y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por la atención prestada.